El pacto migratorio en cuanto al asilo y las fronteras de la Unión Europea. Os voy a explicar al final toda la verdad de lo que se sabe y no informaciones ambiguas y vacías de contenido de lo que se ve en algunos vídeos. En primer lugar, no es un pacto, sino que es una propuesta de la Comisión Europea. Lo que pasa que se vende en la opinión pública como si fuera un pacto entre Estados miembros. Al final no supone ningún cambio sustantivo en cuanto a este primer avance de un pacto político, ¿no? En cuanto al tema del asilo. Simplemente se ha llegado a un acuerdo de corresponsabilidad obligatoria pero flexible, que ahora os lo explicaré. En realidad, lo que ha sido es la concreción de un punto que ya estaba previsto en el convenio de Dublín, en el reglamento de Dublín, que lo que se hace es pues fijar, ¿no?, la cuantía o el precio que debe pagar cada Estado miembro cuando rechace hacer esta cooperación en la acogida de migrantes, que en este caso tendrán que pagar 20.000 euros por persona por migrante no acogido. Por tanto, al final lo que hay aquí es una corresponsabilidad y solidaridad entre los Estados miembros. En el caso que no lo quieran acoger, 20.000 euros por persona. Al final, este pacto político lo que consigue es aliviar la carga de los Estados miembros fronterizos, es decir, España, Italia, Grecia, por ejemplo, que al final tenían más carga administrativa que otros Estados miembros, y ahora con este régimen de corresponsabilidad flexible, pues los Estados deberán acoger los migrantes y dotarles de los servicios de primera acogida y el procedimiento con todas las garantías, ¿vale?, hasta encontrar una solución al proceso. Los 5 reglamentos que se deberán modificar, que han sido acordados por la presidencia española, abordarán todas las fases de la gestión del asilo y la migración. En primer lugar, el control de los migrantes cuando llegan a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Debéis saber que la Unión Europea no tiene fronteras interiores, tiene fronteras exteriores, por tanto los países más expuestos son los países que tienen costa, por ejemplo Italia, por ejemplo España, por ejemplo Grecia. La toma de datos biométricos, el procedimiento para la solicitud y tramitación de los procedimientos de asilo, normas para determinar el Estado miembro competente, que esto ya estaba fijado también en el reglamento de Dublín, y la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros en la gestión de las crisis migratorias. Por tanto, cuando haya una crisis migratoria, llegada de migrantes, una afluencia grande de llegada de migrantes a algún país de la Unión Europea, en cuanto a sus fronteras exteriores, el Estado miembro receptor lo que hará es pues, pedir la cooperación y solidaridad a los demás Estados miembros para trasladar estos migrantes y que puedan ser gestionados sus solicitudes en otro país de la Unión Europea, y los Estados miembros podrán decidir dos cosas: o acogerlo o pagar 20.000 euros por cada migrante que no deseen acoger. El nuevo reglamento establecerá un procedimiento común entre todos los Estados miembros, donde se establecerá todo el procedimiento de la solicitud del asilo, igual para todos los Estados miembros, los derechos y las obligaciones de los solicitantes de protección internacional. Al final, lo más importante es que este pacto o acuerdo se centra mucho en la gestión y el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y al final, este pacto o acuerdo migratorio lo que trata es de compartir, de tener corresponsabilidad, solidaridad entre los Estados miembros para aliviar la carga administrativa de trabajo que reciben los países costeros donde se recibe una mayor afluencia de personas migrantes. Pero aquí hay un grave problema, y es que no se debería llegar hasta tal punto. Simplemente se debería dejar también pedir asilo a personas en el consulado de los Estados miembros del país de origen, porque así se podrían atender solicitudes y evitar toda la llegada masiva de migrantes, y con lo que conlleva el riesgo, ¿no?, y muchas veces muchas muertes. ¿Por qué? Porque el asilo solamente se puede pedir en España. El consulado ya no está previsto y se podría llegar a pedir, pero debería ser el cónsul quien trasladara a la persona al país del Estado miembro para poder solicitar asilo en España. Y al final, este reglamento de los procedimientos de asilo lo que comporta y fija es un procedimiento obligatorio fronterizo, con el fin de evaluar rápidamente la admisibilidad de la solicitud de protección internacional. Y ojo con esto, se aplicará el procedimiento fronterizo cuando un solicitante de asilo presente una solicitud en un paso fronterizo exterior tras ser interceptado entrando a España de forma irregular. Y aquí al final, en cuanto al reglamento de Dublín, se establecerá una modificación
de estas normas de Dublín mediante el reglamento sobre la gestión del asilo y la migración. Y esto sí que lo voy a leer porque si no, no me acuerdo. El reglamento, ¿vale?, sobre la gestión del asilo y la migración sustituirá, ¿vale?, al reglamento vigente de Dublín. Que el reglamento de Dublín establece las normas y la competencia de los Estados miembros en cuanto a las solicitudes de protección internacional y determinar qué Estado miembro es responsable de este examen de la solicitud. Y esto puede dar lugar a que el Estado reenvíe esta solicitud de protección internacional a otro Estado por considerarse incompetente. Y el reglamento de gestión de asilo y migración lo que hará es que racionalizará las normas para el traslado de un solicitante. En resumen, son muchas cosas, de momento un poco difusas, que iremos actualizando cuando salgan ya estas modificaciones. De momento, esto aún no está en vigor, pero ya os digo que estaremos aquí listos para tener todas las novedades listas para explicaros a vosotros a partir de 2024.